Experiencia del trabajador y cultura de la empresa es el tema que tocaremos hoy en Café Piar. Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y también reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico, Cani Café. Hoy en Café Piar nos acompaña un invitado con una mirada estratégica y humana del mundo laboral. Oscar Tineo. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, es máster en Administración de Empresas por INCAE y coach ejecutivo con certificación internacional del ICC, International Coaching Community en Inglaterra. Tiene la especialidad en dirección de personas, compensaciones, planeamiento estratégico, finanzas y cuenta pues con resultados exitosos mediante la implementación de procesos de efectividad organizacional, liderazgo, gestión de talento y compensaciones. Es docente de la Escuela de Posgrado en USIL y del programa del MBA Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Tarapacá en Chile, en las áreas de dirección de capital humano y estrategia empresarial. Con más de 20 años liderando equipos en entornos de alto desempeño, Oscar ha sido parte de procesos de transformación cultural en organizaciones que entienden que el bienestar, la productividad y la marca empleadora no se contradicen, sino se construyen juntos. Hoy conversaremos entonces sobre la experiencia del trabajador. ¿Es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Cómo se transforma desde adentro? ¿Por qué afecta tanto la reputación interna como la reputación externa de una organización? Bienvenido, Oscar, y gracias por estar aquí en Café Piar el día de hoy. Muchas gracias, Marita. Gracias por tu invitación. Encantado de estar en este espacio. Oscar, vivimos un momento en el que hablar de clima laboral ya no basta, ¿no? Hoy colaboradores, líderes, organizaciones enteras nos preguntamos cómo se siente trabajar aquí, qué es lo que me llevo a mi casa, a mi hogar emocionalmente cada día. Creo que ya la experiencia del colaborador, tú nos vas a confirmar eso, ha dejado de ser un tema exclusivo de recursos humanos para convertirse en una prioridad estratégica que impacta toda la cultura, la productividad y también la reputación de la empresa. Por eso me gustaría iniciar preguntándote, vamos a la parte teórica para que esto se entienda bien, ¿no? Porque en ocasiones se podría pensar que, o no se podría pensar, la experiencia me dice a mí, he visto que inicia algo una empresa, y si es que es una empresa bien posicionada, ¿no? Eh, lo ejecuta, lo está haciendo, y luego muchas organizaciones y muchas empresas lo empiezan a implementar, pero quizás no se están dando cuenta de lo que implica todo este trabajo. Por eso, ¿qué es la experiencia del trabajador y cómo se diferencia del clima o de la satisfacción laboral o son lo mismo? Bien, sí, Marita, es importante entender un poquito este marco conceptual, este marco teórico, ¿no? Desde hace muchos años nosotros venimos escuchando el tema del clima organizacional desde el punto de vista, ¿no? Desde que las empresas se dieron cuenta que era importante escuchar al trabajador, ¿no? Que el trabajador no solamente era eh, un recurso más, ¿no? Sino que era el factor diferencial, el factor que traía el talento que iba a ser finalmente el diferenciador en una implementación de estrategia. Entonces empezó a escuchar al trabajador a través de estas metodologías de clima, en donde se hacían toda una serie de baterías de preguntas, ¿no? Para ver cómo el trabajador se sentía en su experiencia en el día a día. Entonces, esta metodología de clima, ¿no? Iba mucho hacia la percepción del trabajador, o sea, cómo me siento yo respecto de algo, ¿sí?
Ahora, ese cómo me siento yo es bastante subjetivo. Entonces, dependía mucho también del momento, el contexto en el cual se hacía la encuesta, ¿no? Entonces, las empresas empezaron también en la maduración de este proceso a entender también los diferentes factores que afectaban esta percepción, ¿no? Empezó a evolucionar el tema del clima para llegar, digamos, a un balance, ¿no? Entre una, un ambiente de trabajo sano, ¿no? Que impulse la productividad y ya se empezó a hablar de engagement incluso, ¿no? Dentro de todos estos elementos que se buscaba en el clima organizacional. Esta es una nueva metodología. Y esta metodología, digamos, viene un poco del mundo del marketing, del mundo comercial, donde hace algunos años, ya algunas décadas tal vez, se viene avanzando en lo que es la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente tiene que ver cómo se siente mi cliente desde que entra a mi local, desde que entra a mi página web, desde que se encuentra, digamos, con una dificultad, cómo se resuelve esa dificultad y cómo se va construyendo, ¿no? Como le llaman, ¿no? En estas metodologías, el journey, ¿no? Del consumidor, a través del viaje del consumidor, a través de la experiencia que yo le estoy brindando, ¿sí? Como empresa que le estoy atendiendo. Ese concepto fue el que se trajo también hacia el mundo de la empresa, hacia el interior de la empresa. Y ahí es donde nace el tema de experiencia del trabajador, ¿no? Entonces, desde que hay una oportunidad laboral, ¿no? De cómo la publico, ¿sí? Y qué tan amistoso, qué tan fácil, digamos, es ingresar mis datos, ¿no? Como postulante, ¿no? Desde ahí se empieza ya a generar una experiencia, ¿no? Y después, y de allí en todo el proceso ya desde que la persona se entra a la empresa, ¿no? Cómo la acogen, si hay un onboarding o no lo hay. Después, si me explican bien cuál es mi rol, mi jefe, cómo se comunica conmigo. O sea, ahí empieza también el viaje del trabajador, la experiencia del trabajador. Entonces, son dos metodologías con dos enfoques diferentes, ¿no? Eso para enmarcarlo, digamos, ¿no? No es, digamos, como un clima potenciado, sino que es otra mirada, ¿no? Que implica, y ahora lo vamos a ver más adelante, todos los factores que de repente los diferencian, ¿no? Importante comprenderlo, ¿no? Porque podemos estar así de que querer hacer una cosa y en realidad estamos haciendo otra, ¿no? Y en este proceso del hacer, de implementar, ¿no? De este darse cuenta de las empresas, ¿es realmente un darse cuenta? ¿Lo están implementando por un tema cultural o por una presión del contexto, del mercado? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que las empresas, sí, el rol de gestión humana, ¿no? O de recursos humanos, también ha tenido, digamos, un avance bastante importante en las últimas décadas, ¿no? Ha pasado de un plano más transaccional, digamos, donde básicamente era contratar, despedir y pagar planillas, ¿no? Tema más operativo, a un tema más estratégico, ¿no? A un tema más estratégico. Porque como te decía al inicio, ¿no? El talento, digamos, es nuestro elemento diferenciador muchas veces a la hora de implementar estrategias, ¿no? Y también se habla mucho del cambio generacional que está habiendo. Entonces, el trabajador también ha cambiado, ¿sí? Entonces, las exigencias, digamos, de los trabajadores antes, uno postulaba un trabajo y esperaba que la empresa lo elija, ¿no? Ahora muchas veces es el trabajador quien elige a la empresa donde quiere ir, porque sabe que tiene un talento, sabe que tiene valor que aportar a esa organización y por lo tanto tiene que escogerla. Y al escogerla también dice, ok, y en esta organización, ¿qué cosa hay para mí? ¿No? Si yo le voy a dar mi talento, le voy a dar mi productividad, ¿qué cosas me van a dar a mí más allá de un sueldo? ¿Sí? El sueldo se convierte, digamos, en un factor de negociación base y de por sí tiene que ya ser competitivo, pero ¿qué más hay para mí? Ahí es donde entra este factor de cómo la empresa está construyendo, está trabajando los elementos que luego van a constituir la experiencia del trabajador dentro de la empresa, ¿no? Los muchachos ahora, los chicos, los profesionales jóvenes quieren crecer, quieren aprender, en la medida que están en una organización y dicen, bueno, que ahí aprendí todo lo que tenía que aprender, bueno, next, ¿hacia dónde me voy? Y tenemos más o menos, así es, tenemos un promedio de rotación
en el mercado que está entre los 3 años, 4 años máximo, ¿no? Entonces, donde uno vive una serie de experiencias, ¿no? No, no como antes, ¿no? Que uno entraba, muchas veces entraba a una empresa y se jubilaba en la, en la misma empresa. Ahora, esos casos son muy, muy aislados. Oscar, ¿y a dónde se remiten en esta búsqueda? ¿Ven los rankings de reputación, Merco, RedTrack, el Great Place to Work, o se da esto por recomendación, el boca a boca, en la entrevista de trabajo? ¿En dónde buscan? Mira, como te digo, los profesionales, jóvenes sobre todo, ¿no? Al tener claro qué cosa es lo que quieren, tienen muy claro lo que quieren, qué experiencia quieren eh, recoger, qué conocimientos. Incluso, por ejemplo, no solamente se da en el tema laboral, sino también en el tema de maestrías y grados, ¿no? En las últimas décadas también la oferta de maestrías y posgrados ha crecido tremendamente. Entonces ahora los profesionales, al escoger una maestría que es una inversión que ellos van a hacer, ¿sí? Preguntan incluso, ¿y cuál es el enfoque de la escuela respecto del tema que a mí me interesa? ¿Cuál es la plana docente? ¿Cuál es la cátedra que hay ahí? ¿A quién? ¿Es un referente? ¿Es al que estoy siguiendo? ¿Es la línea que yo quiero seguir? El tema de finanzas, de marketing, de economía, de lo que fuere, ¿no? Es mucho, mucho más fino, digamos, el análisis. Lo mismo en las organizaciones. Ujú. Hoy en día tenemos los portales de las empresas que nos dicen, ¿cómo se llama? Muchísimo de la organización. Tenemos las redes también profesionales, ¿no? El networking. Muchas veces tienen amigos o amigos que tienen amigos con los cuales ellos pueden obtener mucha más información de qué oportunidades dan las empresas o los sectores también donde quieren ir a desarrollarse, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, no, a mí me interesa el sector minero, no, a mí me interesa el sector agro. Entonces, y van viendo dentro de esos sectores cuáles son las empresas que les brindan a ellos más oportunidades, ¿no? Y hacen una investigación exhaustiva. Ya cuando tú te sientas con un joven y empiezas a conversar con él, tú te das cuenta que ha investigado, ¿sí? Y ya no es alguien que viene y que, bueno, salió por ahí el anuncio y nada, ¿no? Sino que hacen su investigación. Perfecto. Em, ¿Y cuáles son en este proceso de implementación esos errores comunes que pueden cometer las empresas o que cometen las empresas al intentar implementar la experiencia, una buena experiencia para el trabajador? Perfecto. Mira, como te decía hace un rato, la experiencia del trabajador, si nosotros queremos trabajar en la experiencia del trabajador, debemos construirla, ¿no? Con una madurez organizacional. Y la madurez organizacional se da a través de los procesos de gestión del talento, ¿sí? Digamos, la encuesta o las mediciones, ¿sí? Son, digamos, el punto final de estas metodologías, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta encuesta ahí es donde se va a testear, se va a ver, por ejemplo, ¿no? Si es que eh, un profesional, ¿no? Está teniendo conversaciones constructivas para su carrera y para su desarrollo con su jefe o con su gerente o no, ¿sí? Entonces, si no hemos trabajado previamente ese proceso, ¿sí? Un proceso de desarrollo de personas, ¿no? Los jefes no están preparados para hacerlo o consideran que no tienen tiempo o incluso pueden llegar a considerar que no es su función, ¿sí? Entonces, desde ahí ya la experiencia no está siendo, digamos, óptima, ¿no? Y a la hora que nosotros midamos, ¿sí? Va a saltar eso. Dentro de lo que era, como te decía, de dónde viene esta metodología, que es la parte comercial, esas son las identificaciones de los puntos de dolor, ¿no? Entonces, donde la experiencia no está siendo grata, ¿no? Donde de repente el profesional va a decir, mira, cosas esperan de mí, ¿no? Entonces me siento un poco desorientado, ¿no? Y no veo quién me puede orientar. Entonces, el elemento base de esa construcción es revisar nuestros procesos, porque es a través de los procesos de gestión del talento y ahí, como tú decías en el inicio, ahí es donde se hace estratégico. Ahí es donde se hace estratégico, porque cuando profesionales con conocimientos clave que ocupan puestos clave también,
¿no? O puestos críticos, se empiezan a ir o tenemos rotación en esos puestos, ahí es donde va a sufrir la organización. Ahí es donde sufre el negocio, digamos, para sus resultados actuales y mucho más para los futuros, ¿no? Oscar, sabemos que la implementación de cualquier estrategia depende de un diagnóstico y que cada cultura es diferente, ¿no? No obstante, no sé si es que pudieras compartir con nosotros algún caso o algún ejemplo de implementación de esta experiencia, ¿no? Y de su efectividad y de sus resultados, ¿no? Para un poco graficar lo que estamos comentándole a nuestros seguidores. Sí, claro, claro, claro que sí. Hay múltiples casos, mucha casuística, y también nos ha tocado a nosotros asesorar a empresas en las cuales, digamos, a ver, muchas veces se dan se asume, digamos, que muchos de los elementos necesarios para una implementación de esta metodología están presentes en la organización, y no necesariamente es así. O, digamos, y también otros casos en donde hay dificultad es cuando yo veo que a otra empresa le funciona, lo implementó y le funciona bien, ¿no? Y entonces contrato a su proveedor y me lo traigo, ¿sí? Pero detrás de ese éxito está lo que la empresa fue construyendo justamente en el tiempo para que la medición final de la experiencia sea buena, ¿sí? Entonces, y ahora, como bien tú dices, cada empresa, cada organización, cada grupo humano, ¿no? Tiene una cultura diferente, tiene una manera diferente de hacer la empresa, de hacer las cosas en la empresa, y tiene también una oferta de valor distinta, ¿sí? Una oferta de valor distinta que implica que sus procesos también tengan ciertas características. Y hay algunas cosas que sean más relevantes o menos relevantes, más importantes o menos importantes. Entonces, el error que cometen muchas veces las empresas es no hacer ese doble clic, no mirar en ese desarrollo, en esa madurez organizacional que se refleja en sus procesos de gestión del talento, ¿sí? Entonces, se lanzan, como bien tú dijiste al inicio, ¿no? Como pensando que es una moda y que no me puedo quedar fuera, pero no me preparé. Entonces, la gran mayoría de casos que nosotros hemos visto donde han tenido dificultades, ¿no? Donde implementaron, compraron un super software, hicieron una super inversión y no les resultó, fue porque no hicieron esta preparación, no construyeron estos elementos, ¿no? Procesos, los procesos bien diseñados, acordes a la estrategia, los líderes preparados, ¿no? Para poder dirigir estos procesos de gestión de talento, ¿no? Gestión humana también preparada para involucrarse en la estrategia, para hacer, digamos, ocupar una silla dentro de la mesa directiva y tener el peso específico necesario, ¿no? Acabas de mencionar a los líderes. ¿Cuál es el rol de los líderes en este proceso de implementación y también el rol de los mandos medios, ¿no? Porque a veces el líder, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Está súper comprometido con la camiseta, pero por allí no termina de aterrizarse por alguna razón. A ver, cuéntanos. Es fundamental, es fundamental. Pensar, digamos, que un software actualmente, ¿no? O que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo que tengo que hacer a la hora de gestionar el talento, crecimiento profesional y todo. Eh, en algún momento tal vez llegue, pero aquí el rol de los líderes es fundamental, porque estos procesos, todos los procesos de gestión del talento, desde la selección, por ejemplo, en la selección, en los procesos de selección interviene gestión humana, ¿no? Hay toda una serie de baterías, pruebas que se toman, pero finalmente el líder es el que entrevista, el líder es el que tiene también un peso importante en la decisión de quién ingresa o quién no ingresa a la compañía. Ya le estás abriendo la puerta a tu casa a una persona, ¿no? Que va a entrar, entonces tienes que estar seguro que se va a adaptar a la cultura. Y si el líder no está preparado para tener esa mirada, ¿sí? Entonces se pueden cometer ahí errores desde el inicio. Luego, los que están en el día a día con los trabajadores, con las personas, con los profesionales, con los técnicos, son sus jefes directos. No es gestión humana. ¿Sí? Entonces dicen, ¿no? Objetivo estratégico de gestión humana, mejorar el clima, ¿no? No es así.
o mejorar la experiencia del trabajador. No, o sea, gestión humana lo que es un asesor experto interno que va a dar la metodología, va a guiar todo el proceso, va a administrar el proceso, va a asesorar a los intervinientes en el proceso, pero los que lideran, ¿sí? Son los jefes directos, los gerentes, los líderes de la, o sea, ellos tienen que asumir ese rol, entender que dentro de su rol está el rol de liderar los procesos de gestión humana, con la asesoría, como te digo, obviamente del área especializada, ¿sí? Pero es fundamental, fundamental. Y también me mencionas a los mandos medios, ¿no? Los mandos medios, digamos, es lo más crítico en muchas industrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mando medio es donde se da la relación de uno a muchos, ¿sí? Es los que tienen, digamos, áreas, ¿cómo se llama? Muy grandes, que pueden ser en producción, en algunas áreas productivas, los jefes de turno, los supervisores, ¿no? Que tienen, ¿cómo se llama? Equipos de 30, 40 personas, entonces es complejo su rol, ¿no? Y de alto impacto. Entonces, cuando he conversado en muchos casos con líderes de este nivel de mandos medios, ellos típicamente se sienten como el jamón del sándwich, ¿no? O sea, tienen presión de abajo, presión de arriba, y ellos cada vez que conversamos hacen toda una catarsis y dicen, ¿y a mí quién me ayuda? ¿Sí? Mi jefe me pide producción, producción, metas, 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 y mis trabajadores me piden reconocimiento, recibo todas sus quejas, y yo estoy en medio, y, ¿no? Y se espera que yo resuelva. Pero ¿quién me ayuda a mí? ¿No? Ahí es donde viene también ese involucramiento estratégico de la primera línea, ¿no? De los líderes de alto nivel de las empresas. Por eso te digo que son críticos. Porque si ellos no tienen esta mirada y no están al lado de los mandos medios, no en la parte técnica, más en la parte de gestión, dándoles soporte y preparándolos, ¿no? Para que puedan liderar bien, entonces empiezan a haber problemas. Ujú. Em, y es allí entonces donde intervienen empresas consultoras como la tuya. Es el trabajo directo con recursos humanos, con la alta dirección. ¿Con quién es que conectan ustedes primero para poder hacer y ayudar a las empresas a eh, superar estas dificultades que se podrían presentar? Sí, como te decía, ya el tema de gestión de talento en todos sus momentos, ¿no? En la atracción, no se habla mucho de retención, ¿no? Porque si no se habla, digamos, de satisfacción, de engagement, de compromiso del talento, ¿no? Y también ya en la rotación, cuando la persona decide irse, también ese proceso de gestionarse, ¿no? Para no dejar vacíos. Por eso el área de gestión humana normalmente es con quien nos comunicamos, ¿no? Y tiene sí un entendimiento estratégico, ¿no? No solamente es, ya, quiero que hagan una encuesta y que todo sea operativo, no, sino que vamos a ver cuál es la cultura, cuál es la estrategia de la organización, para ver cómo acoplamos, digamos, ese proceso para que sea funcional a la estrategia, ¿no? Muchas veces nos llaman por eso, pero nosotros en la conversación profunda que tenemos con las áreas de gestión humana y muchas veces con los gerentes generales también, vemos de que hay que dar un paso atrás, ¿no? Porque de repente los líderes no están preparados. Entonces, ¿para qué lanzar un proceso cuando los elementos que lo van a hacer exitoso no están presentes? ¿Sí? Cuando los elementos que van a hacer exitoso un proceso, nosotros ya sabemos por experiencia que no están presentes. ¿Sí? Entonces, ahí sí los asesoramos a dar un paso atrás y preparar, digamos, todas esas. De repente, no tengo un buen diseño, por ejemplo, del proceso de gestión de desempeño. ¿Sí? O sea, ¿para qué mido el desempeño? Para hacer una revisión salarial, para hacer promociones y ascensos, para no hacer nada, para ver a quién despido o no despido. O sea, tiene que haber esa claridad, ¿no? De para qué está este proceso y si el diseño que tengo me sirve para esos fines o no. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? El tema que más frecuente que encontramos muchas veces
es el tema de los líderes de primera línea, ¿no? Que falta preparación ahí. ¿Por qué? Porque es una preparación digamos, muy particular, muy profunda que tienen ellos, porque ellos muchas veces son líderes de líderes, ¿sí? No es lo mismo liderar un equipo de personas que individualmente van a aportar hacia un objetivo que liderar a líderes, ¿sí? Y formarlos como líderes. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo que muchas veces se está transmitiendo son valores, ¿sí? Son valores de la compañía. Esa parte está asociada con la cultura. Y si el líder máximo no lo refleja en su actuar, no tiene las conductas alineadas y baja, entonces hay una disonancia, ¿sí? Entonces, y eso va hasta el último de los trabajadores. Y dicen, oye, mira, acá en esta empresa dicen tal cosa, pero hacen otra, ¿no? ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con las empresas a ese nivel, ¿sí? Alineándolas a ese nivel, porque de lo contrario, si nos vamos de frente a la implementación, a lo operativo, sin revisar esos elementos, pues es muy probable que la experiencia no sea buena. Claro, nosotros en relaciones públicas tenemos una máxima y que en realidad depende, nosotros dependemos de la cultura y de la conducta de la organización, ¿no? Que es hacer las cosas bien y hacerlas saber. Nosotras las hacemos saber, colaboramos con el relacionamiento, pero el hacer las cosas bien, pues depende justamente de los líderes, ¿no? Porque son quienes van a transmitir, como tú mencionas, todos estos valores. Por eso me pareció muy interesante y muy rico que pudieras estar el día de hoy acá para compartirnos todo eso, porque el hacer las cosas bien, eso es bien importante y entender lo que tenemos que trabajar en sinergia, ¿no? Porque la organización es un sistema, ¿no? Si todas las partes no estamos coordinadas, no actuamos, ¿no? No tenemos, no miramos hacia el mismo norte, pues no va a funcionar nada. Oscar, y en este trabajo de preparar a los líderes, ¿no? ¿También intervienen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Siempre se habla de hacer, digamos, desarrollo de líderes, coaching, toda una serie de cosas, ¿no? Pero muchas veces se parte, digamos, de modelos generales, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos también ahí es qué características requieren los líderes respecto del negocio, el posicionamiento estratégico que tiene la organización, ¿no? Y en ese posicionamiento estratégico, ¿cuál es la diferencia de valor que va a dar hacia el mercado en el cual compite? ¿Sí? Todos esos son elementos para ver cuáles son las características que va a requerir un líder para ser exitoso en esa organización. Entonces, partimos de una definición de un perfil de líder ad hoc para la organización. Y de ahí toda una preparación en base a talleres, tenemos todos unos procesos ya adecuados con contenidos para nuestra escuela de liderazgo, ¿no? Procesos de coaching. Entonces, eso es lo que así acompañamos, digamos, a las empresas, no con un enlatado, sino con mucho material base, pero customizado hacia la estrategia de la organización. Qué interesante. ¿Y esta escuela de liderazgo es presencial, es virtual? ¿Cómo es, Oscar? Mira, la tenemos virtual y presencial también, ¿no? Tenemos muchos contenidos ya en una plataforma de e-learning, ¿no? Mm. Donde se pueden ir consumiendo, digamos así, muchos conocimientos para la generación y desarrollo de competencias de liderazgo, ¿no? Talleres también presenciales, esos mismos talleres o esos mismos contenidos los podemos dar de manera presencial. Como nuestra organización trabaja en toda Latinoamérica, pues tenemos consultores en diferentes países, pero y también vemos la conveniencia del tema o la sensibilidad del tema que se va a tocar específicamente para esa organización, ¿no? Y ahí también les aconsejamos si es más provechoso, ¿no? Para ellos un tema presencial que tiene mucho más impacto siempre, y luego lo complementamos, ¿no? También con toda una serie de contenidos virtuales, ¿no? Ey, excelente. Y aparte de los líderes, em, ¿qué otros, qué otros aspectos vinculados a la resistencia al cambio,
¿no? Porque Ujú. siempre cuando se implementa hay alguien que nos pone ahí una barrera, ¿no? ¿Quiénes son frecuentemente y cuáles son estos aspectos, estas variables que generan esta resistencia o de resistencia? Mira, Marita, en general, digamos, y en sencillo, todo cambio, ¿sí? Todo cambio implica que va a haber una reformulación, ¿sí? Entre ganadores y perdedores en un sistema, ¿sí? Todo cambio implica eso, ¿sí? Entonces, los que te van a generar resistencia son los que sienten o perciben, ¿no? Que están pasando a ser perdedores en ese nuevo equilibrio, en ese nuevo orden, digamos, que se está dando de gestión de los mujeres, ¿no? Ahí el tema es que muchas veces lo que se comunica, como bien tú decías, y ahí trabajamos mucho nosotros con las áreas de comunicación interna, con la gerencia general, con la gerencia de primera línea, ¿no? La comunicación es que ese cambio nos va a hacer bien a todos porque va a beneficiar a la empresa. Vamos a ser más competitivos, vamos a tener más ventas, vamos a tener más rentabilidad, XXX. ¿Sí? Pero nos olvidamos de también decirle a cada uno, a cada persona, por qué ese cambio es positivo, ¿sí? Para él, ¿ya? Para su futuro, para su familia, para su progreso profesional. Así él esté teniendo la sensación que estaba en una posición muy cómoda y que está pasando a otra que no, digamos, no la siente tan beneficiosa, ¿no? Entonces hay que darnos ese trabajo, hay que darnos ese trabajo. Para esto también tenemos algunas metodologías de acompañamiento en gestión del cambio, ¿no? En donde logramos a la empresa a hacer un equipo dentro de la organización que se encargue del tema de gestión del cambio, que esté monitoreando justamente dónde es que se dan esas resistencias, cómo trabajarlas y cómo trabajar una comunicación de la mano, ¿no? Con el área estratégica de comunicación, ¿no? De tal forma que cuando nosotros vayamos avanzando en el proceso y ya hayan cosas reales que se puedan mostrar, se comunique. Porque el peor error es comunicar algo que luego uno no puede responder. Sí, en relaciones públicas hay una variable cuando nosotros medimos la calidad de las relaciones dentro de la dimensión confianza que se llama competencia, ¿no? Que es la capacidad que la organización tiene de hacer lo que dice que va a hacer. O sea, confían por la confiabilidad. A veces la encontramos alta, sí confío, pero diré competencia porque sé, ¿qué pasa? Hay algún antecedente, ¿no? De algo que ofrecieron y que no se cumplió no porque no quisieron, sino porque no pudieron, ¿no? Y entonces igual te afecta, ¿no? Igual afecta la reputación, la confianza, la credibilidad. Oscar, ¿qué viene después? ¿Qué viene después de la experiencia del trabajador? ¿Qué viene después? Bien, Marita, sí, ese tema estaba reservando. Estamos hablando de todo este cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, estas nuevas metodologías, ¿sí? Se basan mucho en data, ¿sí? En tener mucha data y mecanismos de recolección de esa data. ¿Sí? Entonces, ahí es donde las áreas de gestión humana y el perfil del profesional de gestión humana tiene que empezar también a crecer, ¿no? Tienen que haber expertos, ¿no? En gestión del talento, en gestión de personas, ¿no? En gestión del conocimiento, ¿no? Que también conozcan del tema de analítica de datos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque, como te digo, a través de los procesos es donde se recopila esa data, ¿no? En los procesos de selección, el proceso de gestión de desempeño, el proceso de capacitación, el proceso de administración salarial, el proceso de ascensos y promociones, todos esos procesos nos dan información. Entonces, el gestor de recursos humanos tiene que tener en cuenta de que toda esa información que se está generando en esos procesos, él la debe capturar. Tiene que capturarla, tiene que estructurarla para luego analizarla, ¿no? Y llegar a lo que hoy en día ya se conoce como People Analytics, ¿no?
que es, digamos, la analítica de toda la información del talento dentro de la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en eso se basa toda la metodología de experiencia del cliente en la parte comercial. En recoger datos en todos los puntos de contacto del cliente para ver y analizar cómo mejoro mis procesos. Es exactamente igual. Entonces, ahí todavía es donde está habiendo una brecha, una necesidad de generación de más conocimiento y más competencia, ¿no? Tanto en el área de gestión humana como en áreas en general en toda la empresa, en todas las áreas de la empresa. Eso todavía está en marcha, ¿no? Acá en el país está avanzando y en Latinoamérica en general está avanzando bien, pero eso también requiere un cambio cultural, ¿sí? Requiere un cambio cultural que es hacia la cultura de datos, ¿sí? Y al hablar de cultura de datos, no nos estamos refiriendo a que todos van a ser expertos en analítica, ¿sí? No, Te van a pero la asustar cultura de después. datos, exactamente, ¿no? Entonces no se asusten, pues, no se habla de eso. El tema es que la cultura de datos debe impactar de tal forma que toda persona que haga un input de un dato sea consciente de que ese input que está haciendo va a recorrer todo un camino y que se va a juntar y que se va a, eh, ¿cómo se llama? Y que eso, bajo un modelamiento, que eso sí lo hacen los expertos en analítica, los diferentes modelos de análisis de datos nos van a dar, digamos, indicadores, dashboards y ya todos esos datos se van a convertir en información para toma de decisiones. Entonces, pero si desde el origen no hay esa conciencia, no hay esa cultura de datos, y el que hace el input del dato ingresa cualquier cosa, ¿sí? Entonces malogra toda esa cadena de cosas. Por eso es importante también a nivel cultural, ¿no? Así yo no sepa nada de analítica, ni de sistemas, ni de programación, ni de nada, pero estoy en una posición en donde tengo que registrar datos, entonces tengo que ser consciente de ello. A eso nos referimos. Claro, es importante porque encargamos, delegamos algunos aspectos de la investigación a mandos medios y a veces un poquito más abajo de los mandos medios y esa conciencia tiene que estar presente, ¿no? Hay que estar bien identificados para no que no llega la fecha límite y envío y paso rapidito en un momento en el que de repente, por ejemplo, los colaboradores no están concentrados, ¿no? Es un día difícil. Todo eso me imagino que ustedes trabajan en IGX, ¿no? Exactamente. Eh, Exactamente. En el grupo IGEX trabajamos todos los temas de cultura, ¿no? Y ahora que me hablabas de lo que viene también, ¿no? Se habla mucho del tema de inteligencia artificial, ¿no? Que si la inteligencia artificial va a, ¿cómo se llama? A reemplazar, digamos, a trabajadores, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es sí y no, ¿no? Porque en efecto hay muchos procesos, ¿no? Sobre todo los más transaccionales y operativos, ¿Mm? que ya han venido siendo reemplazados hace décadas, ¿no? Con los famosos bots, ¿no? Que son, digamos, las automatizaciones de procesos que se vienen haciendo hace años. Ahora, la inteligencia artificial ha ido también avanzando más y entonces ahora ya no procesos de repente tan básicos, sino ya con un poquito más de complejidad, ya también es posible automatizarlo, ¿no? Entonces, pero eso lleva también en estos temas en una charla que decía que lo importante para los profesionales es que estar en permanente actualización, ¿no? Experimentar, lanzarnos, saber cómo podemos utilizar esas nuevas herramientas. Mucho también lo que dicen del trabajo futuro es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al trabajador, sino que van a ser trabajadores o personas, ¿sí? Que manejen y que sepan sacarle provecho
a la inteligencia artificial los que van a reemplazar a los que se queden. Por eso la importancia de no quedarse fuera de esta conversación. Claro, muy importante todo lo que nos cuentas, porque nos sirve para que todos los que nos están viendo, principalmente los que están involucrados, ¿no? Y comprometidos con el trabajo del área de recursos humanos y con cultura, puedan empezar a prepararse o continuar preparándose, ¿no? En esos puntos críticos que son necesarios, ¿no? Para poder hacer una gestión efectiva y sinérgica en realidad, ¿no? Porque a veces se tiene miedo del que viene de fuera, ¿no? De la consultora, nos van a auditar y nos van a encontrar todas las fallas ahora, pero tenemos que verlo como una ayuda porque siempre son una oportunidad de mejora y en donde mejoramos, mejora la organización, pues mejoramos todos. Oscar, algo que desees agregar, una recomendación, un consejo para las personas que trabajan en el área de recursos humanos. A veces también aparte, ahora aparte de recursos humanos también hay el área de cultura, ¿no? Ya se van especializando más las áreas en las organizaciones. Sí, sí, definitivamente. Y eso es porque a través de todos estos años, ¿no? Se ha visto muchas veces y se han hecho estudios y hay muchísima información al respecto, ¿no? Tanto publicaciones muy reconocidas como Fortune o como la Harvard Business Review, ¿no? En todas las investigaciones que hacen acerca del tema de gestión del talento, ¿no? El tema de cultura y todo, lo hacen también, nos dejan ver de que hay un impacto real, ¿sí? Que hay un impacto real en los resultados de las organizaciones, ¿sí? No es que lo hagamos porque queremos que todos sean felices y no, o sea, no es eso. Hay un resultado de negocio concreto que se, que se, que se persigue. Y las empresas que han invertido en mejorar sus capacidades de gestión del talento, ¿no? Y han reforzado sus áreas de gestión humana y las han profesionalizado y las han involucrado más en temas estratégicos, ¿no? Han conseguido, digamos, una palanca, ¿no? De productividad que ha hecho que tengan resultados por encima, ¿no? De competidores de su mismo sector que no lo han hecho o que lo han hecho en menor medida. Entonces, esto tiene que ser visto como una inversión, ¿no? Más aún como hablábamos ahora, que el profesional, ¿no? Está cambiando también, y está más exigente, está más informado, ¿no? Entonces, la empresa tiene que también tener un área, ¿no? Que se encargue de esta especialidad de talento, que entienda el talento, ¿sí? Y que prepare, digamos, el camino y que prepare a los líderes para poder, digamos, trabajar de manera adecuada con este nuevo talento y que puedan alcanzar tanto la mayor productividad para la empresa como también ellos mismos como personas, como profesionales, alcancen su máximo potencial para que se dé, digamos, una relación de ganar-ganar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que el profesional llegue a su máximo potencial, que la organización recoja el máximo rendimiento a partir de eso y que se dé una relación sinérgica entre ambos, ¿no? Esa es la idea. Excelente, y en eso tú nos puedes ayudar. Y con una experiencia, tenemos muchísimos consultores con más de 25 años trabajando de manera muy cercana con grandes organizaciones en Latinoamérica, acá en Perú también, nos hemos ayudado mucho y tenemos la experiencia para poder ayudarlos, ¿no? Y para poder ser socios estratégicos, ¿no? Nosotros no, lo que siempre le decimos a nuestros clientes es, cuando nos contratan para un proyecto es, quiero regresar, pero ya no por lo mismo, quiero que me llames por otra cosa, ¿no? Tanto así que en todos nuestros procesos también nosotros trasladamos mucho know-how de gestión hacia las áreas de gestión humana, para que una vez instalado el proceso, ellos ya puedan gestionarlo internamente. No puedan hacer consultas puntuales, pero digamos que no nos estén llamando todos los años por lo mismo, ¿no? Esa no es la idea, sino acompañarlos en su crecimiento. Excelente, muchas gracias, Oscar, por haber compartido toda esta información con nosotros, valiosísima para hacer cada día mejores organizaciones y en ese sentido puedan cumplir, ¿no? Sus objetivos de negocio, sus objetivos empresariales,
sus objetivos institucionales también para aquellos que no tienen fines de lucro, ¿no? Es tan importante saber que tenemos que estar preparados para implementar algo con profesionales que nos puedan asesorar y que no se trata de modas, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. No, Marita, y las gracias por esta oportunidad y bueno, me tienes a tu servicio, a tus órdenes para cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, te tomo la palabra. Y gracias por recordarnos que escuchar, acompañar y construir entornos laborales saludables no es una opción, ¿no? Sino que es parte de la estrategia para alcanzar nuestros objetivos, parte de la reputación interna, externa de toda organización que quiera perdurar en el tiempo, ¿no? Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden estar atentos a nuestras redes sociales y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Café PR, ¿no? A través del cual se transmite nuestro programa en su versión nacional y en sus versiones internacionales. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestros públicos, que sigue Café PR Perú, Bolivia y Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Chao.